Bueno, vamos a meternos de lleno en una historia que, según dicen, se anunció mucho antes de que su protagonista naciera. Una historia que se desarrollaría en un imperio que todavía no existía y bajo reyes que aún no habían llegado al mundo. Hoy nos centramos en la figura histórica de Jesús de Nazaret. Y a ver, que quede claro desde el minuto uno. Esto no pretende ser un análisis religioso. No. Es más bien un recorrido por la historia de un hombre cuyo impacto, para bien o para mal, acabó transformando el rumbo de la civilización. Es que la base de esta historia se apoya en una cantidad de testimonios que es, sinceramente, sorprendente. Más de 70 voces de la antigüedad, y ojo, muchas de ellas no cristianas, escribieron sobre él. Desde los palacios romanos hasta archivos judíos, un montón de fuentes, que no tenían nada que ver entre sí, coincidían en algo, que existió un hombre en Judea cuyas enseñanzas y seguidores estaban montando un revuelo sin precedentes. Mucho antes de que Roma adoptara la cruz como símbolo, el nombre de Jesús ya era un susurro en sus calles. Era como un eco que resonaba en los pasillos del poder, en las crónicas de la época y hasta en los informes de los gobernadores. Y esto es lo más importante de todo. No estamos hablando de seguidores escribiendo sobre su líder, para nada. Hablamos de observadores imparciales, o incluso gente que le era hostil, que, sin quererlo, acabaron confirmando su existencia y el movimiento que se generó a su alrededor. De entre todas esas voces que mencionábamos, hay 3 testimonios no cristianos que son como los pilares históricos de todo esto. Son relatos de los siglos I y II que nos dan una imagen sorprendentemente clara de cómo se veía todo desde fuera del movimiento. Ahora, lo que es realmente interesante aquí es lo cerca que están estos testimonios de los hechos. Tenemos a Flavio Josefo, un historiador judío romano, a Tácito, el gran cronista de Roma, y a Plinio, que era un gobernador provincial. 3 perspectivas totalmente distintas, pero con una misma figura en el centro. Josefo no solo menciona a un hacedor de obras extraordinarias que fue condenado por Pilato, sino que, en otro pasaje, casi de pasada, menciona la ejecución de Santiago y lo identifica como hermano de Jesús, llamado el Cristo. Es un pequeño detalle que ancla a Jesús de una forma muy sólida en la historia familiar de la Jerusalén de la época. El siguiente testigo, la verdad, no sentía ninguna simpatía por los cristianos. Más bien, todo lo contrario. Y es precisamente ese desprecio lo que convierte su testimonio en una prueba tan potente. Fíjate, al contar la persecución de Nerón, el historiador Tácito identifica a los cristiani y, para explicar de dónde venían, confirma los datos clave. El fundador, un tal Cristos, el momento, bajo el emperador Tiberio, y el responsable, el procurador Poncio Pilato. Sin tener ninguna intención de hacerlo, estaba validando la narrativa central de la historia. Y por último, tenemos la carta de Plinio el Joven al emperador Trajano. Como gobernador estaba totalmente desconcertado. Informa de unas comunidades que a principios del siglo II ya se habían extendido por Asia Menor, y su descripción de lo que hacían nos da una foto increíble de un movimiento en plena expansión, que ya adoraba a Cristo como si fuera una figura divina. Vale, pues dejemos ahora la gran escala del Imperio Romano y viajemos al epicentro de la historia, a un comienzo humilde, casi anónimo, en una pequeña aldea de Judea que todos conocemos, Belén. Todo se puso en marcha por una orden burocrática de Roma, un censo. Pero claro, en una Judea ocupada, un censo era mucho más que papeleo, era una demostración del poder imperial. Para los judíos, el registro se hacía por linaje, lo que obligó a un carpintero llamado José a viajar desde su casa, en Nazaret, hasta la ciudad de sus antepasados. Y no fue un viaje fácil, ¿eh? Hablamos de unos 130 kilómetros a través de colinas, caminos peligrosos y con María embarazada. Fueron días de viaje cruzando Galilea, Samaria y esos paisajes áridos de Judea, seguramente sintiendo que algo mucho más grande que ellos estaba a punto de ocurrir. Cuando por fin llegan, Belén está a reventar. La habitación de huéspedes, lo que llamaban el catáluma, está ocupada. Solo les queda el nivel inferior de la casa, el sitio donde se guardaban los animales. Y es ahí, en el lugar más inesperado posible, donde la historia da un giro. Y este detalle, la verdad, ilustra perfectamente el tono de toda la historia. La noticia no llega a los palacios ni a los templos, no. Llega a unos pastores en las colinas, gente considerada pobre y marginada. Ellos son los primeros testigos. El relato, pues, empezaba justo donde nadie se lo esperaba. Pasamos ahora a otro momento clave, el inicio de la misión pública. Y para entenderlo, primero hay que conocer a una figura magnética, potentísima, que de alguna manera preparó el camino, Juan el Bautista. En un clima de tensión máxima bajo el yugo romano, con un pueblo que deseaba con todas sus fuerzas un libertador, Juan emerge del desierto como una voz de fuego. Su mensaje es directo, urgente, un llamado al arrepentimiento que conecta con las esperanzas mesiánicas más profundas de la gente.
El río Jordán, de repente, se convierte en el epicentro de un despertar espiritual que Roma, por supuesto, observaba con bastante recelo. Y en medio de toda esa multitud de soldados, de pecadores, de gente que buscaba algo, aparece un rostro anónimo. La diapositiva muestra muy bien el contraste. Juan es la voz que clama, el fuego que advierte. Jesús, en cambio, llega en silencio, como uno más entre la gente, sin buscar destacar, sino todo lo contrario, buscando unirse. En el momento en que se encuentran, pasa algo. Juan, el profeta, ese hombre tan seguro de sí mismo, de repente duda. Reconoce a Jesús y siente que los papeles están cambiados, que deberían estar al revés. Entiende que ese encuentro es algo más antiguo y más importante que ellos dos. El punto crucial es este. Jesús no se bautiza para limpiar ningún pecado ni para recibir un privilegio. No, lo hace como un acto de pura solidaridad, para identificarse con todos los que habían pasado por esas aguas y al mismo tiempo para validar la misión que estaba llevando a cabo Juan. Para la gente que estaba allí mirando, fue solo un momento de una paz un poco extraña, luminosa. Pero para Jesús fue la confirmación definitiva de su llamado. Fue el instante exacto en que aceptó plenamente la magnitud de su misión, una misión que no había hecho más que empezar. Y así, volvemos a la pregunta con la que empezamos todo. Desde un nacimiento en un refugio para animales hasta un bautismo anónimo en medio de una multitud, ¿cómo es posible que estos comienzos, tan humildes, tan discretos, se convirtieran en la chispa de la historia que, efectivamente, cambió el mundo? Esa es la pregunta que sigue resonando a través de los siglos. Bienvenidos a El Debate. El análisis de hoy se adentra en un puñado de textos antiguos, textos que no fueron escritos por sus seguidores, sino por observadores externos y que documentan el origen de una figura que, cambió la historia. Jesús de Nazaret. Y la cuestión que nos ocupa es muy precisa. ¿Constituyen estas fuentes no cristianas, las de historiadores y administradores romanos, también judíos, una prueba sólida de la existencia y los hechos clave de la vida de Jesús como personaje histórico? O, por el contrario, ¿son estos documentos un reflejo, casi un eco, del surgimiento de un movimiento y de las creencias de sus seguidores, más que una biografía, digamos, contrastada de un hombre concreto? Yo sostendré que la convergencia de estos testimonios, sobre todo porque vienen de fuentes neutrales o incluso hostiles, confirma de manera muy contundente los pilares de la historicidad de Jesús. Y yo argumentaré que, si bien estas fuentes demuestran, sin ninguna duda, la existencia del cristianismo primitivo, son demasiado tardías, indirectas y, en fin, ambiguas para ser consideradas una prueba biográfica directa de su fundador. Nos hablan más del eco que de la voz original. Mi perspectiva se apoya en que, si dejamos a un lado los escritos de sus discípulos, contamos con testimonios externos que actúan como pilares de la memoria histórica. Primero, tenemos a Cornelio Tácito, que es posiblemente el historiador más riguroso de Roma. En sus anales, escritos alrededor del año 116, describe el gran incendio de Roma y cómo el emperador Nerón culpó a un grupo ya conocido como los cristianos. Tácito, que despreciaba esta secta, explica el origen de su nombre. Provenía de Cristos, quien, y cito, sufrió la pena capital durante el reinado de Tiberio por sentencia del procurador Poncio Pilato. Esto, viniendo de un crítico, es una confirmación de un hecho que él daba por sabido. Segundo, desde Judea, tenemos a Flavio Josefo. Hacia el año 93, al relatar la ejecución de Santiago, lo identifica de una forma muy específica, como hermano de Jesús, el llamado Cristo. Este detalle ancla a Jesús en un contexto familiar e histórico concreto. Y finalmente, Plinio el Joven, un gobernador romano que, sobre el 112, escribe al emperador Trajano. En su carta describe que los cristianos se reunían para cantar himnos a Cristo como si fuera un dios. La suma de estas voces, un historiador romano, uno judío, un administrador imperial, pinta un cuadro coherente sobre los datos fundamentales de su existencia. Yo abordo el asunto desde una perspectiva, muy diferente. La clave para mí no es que estas fuentes existan, sino qué son y cuándo se escribieron. Ninguna de ellas, es un testimonio presencial. Son ecos que resuenan décadas más tarde. Tácito escribe más de 80 años después de la crucifixión. No está desempolvando archivos de Judea. Está actuando casi como un etnógrafo en Roma, explicando el origen de un grupo social que ya era visible y problemático en su ciudad. Lo más probable es que su fuente sea lo que los propios cristianos decían de sí mismos. En cuanto a Josefo,
El pasaje sobre Santiago es interesante, sí, pero la coletilla «el llamado Cristo» es precisamente eso, un identificador. En una época con muchos hombres llamados Jesús, Josefo aclara a cuál se refiere, a aquel a quien sus seguidores llamaban el Mesías. Confirma la existencia del movimiento, pero no nos da detalles biográficos independientes. Y el testimonio de Plinio es para mí el más claro en este sentido. Es un informe administrativo. Que adorasen a Cristo como un Dios es una prueba fascinante del desarrollo teológico, pero no de la vida del hombre de Nazaret. Es un informe sobre la fe, no sobre la historia. Por tanto, estas fuentes demuestran la expansión de un movimiento, pero nos dicen mucho más sobre la huella que dejó Jesús que sobre el hombre que caminó por Galilea. Entiendo que se cuestione la distancia temporal, claro, pero es que yo creo que la hostilidad de Tácito es precisamente lo que le da un peso extraordinario a su testimonio. Él no tenía ningún interés en validar la fe cristiana, al contrario, en ese mismo pasaje los califica de superstición detestable y los acusa de odio al género humano. Si un historiador tan meticuloso y con esa animadversión menciona la ejecución por Pilato bajo el reinado de Tiberio, no es porque esté repitiendo un rumor, es porque lo considera un hecho histórico básico, conocido, el punto de origen fáctico de ese grupo. Es el tipo de dato que no se inventa, lo da por sentado. Es un argumento potente, sí, el de la fuente hostil. Pero permíteme ofrecer otra interpretación. Tácito no actúa aquí como un historiador de la Judea del año 30, sino como un cronista de la Roma del 116. Su objetivo no es investigar la biografía de un predicador galileo, sino explicarle a su audiencia romana quiénes son estos cristianos que Nerón usó como chivos expiatorios. La pregunta clave es, ¿cuál fue la fuente de Tácito? ¿Consultó los archivos provinciales de Judea, si es que todavía existían? Es muy improbable. Lo más lógico es que su fuente fuera la propia comunidad cristiana de Roma. Él simplemente repite la historia que ellos contaban. Nos llamamos cristianos por un tal Cristo, a quien Pilato ejecutó. Su testimonio es una prueba, sí, pero de lo que los cristianos creían en el año 116, no necesariamente una confirmación independiente del hecho histórico del año 30. Ya, pero un historiador de su talla, conocido por su rigor, no distinguiría entre lo que un grupo afirma y un hecho contrastado. Él lo presenta como un dato fáctico, no dice según la creencia de los cristianos, lo integra en su narración como un dato explicativo de fondo. Para él parece ser un hecho tan establecido como que Tiberio fue emperador. No estoy cuestionando su rigor como historiador de Roma, pero su foco es Roma. Desde su perspectiva, el hecho relevante era la existencia de este grupo y de dónde venía su nombre. Para un senador romano, la ejecución de un alborotador más en una provincia lejana, décadas atrás, no sería un evento que requiriera una investigación exhaustiva, ¿sabes? Es muy plausible que aceptara la explicación común sobre el origen del grupo sin más. Es, para él, una nota a pie de página histórica, aunque para nosotros sea central. De acuerdo, vale. Dejemos Roma por un momento y vayamos a Judea, al terreno mismo de los hechos. Flavio Josefo nos ofrece un ancla mucho más firme y cercana en el tiempo. La mención que hace en sus antigüedades judías de Santiago, el hermano de Jesús, el llamado Cristo, es que es un detalle casi burocrático, insertado en un relato sobre política. No tiene una carga teológica evidente. Es un historiador judío situando a Jesús dentro de una familia concreta de Jerusalén. Es el tipo de dato mundano que cimienta una biografía, no un mito. Y es, sin duda, el pasaje de Josefo que menos debate académico suscita, precisamente por ser tan escueto. Pero de nuevo, ¿qué nos dice exactamente? Que había un líder del movimiento llamado Santiago y que para identificarlo se le relacionaba con su hermano, Jesús, a quien un grupo de gente llamaba el Cristo. El calificativo es una cláusula de identificación. Josefo no dice Jesús el Cristo, sino Jesús el llamado Cristo, lo que subraya que está reportando el título que sus seguidores le daban. Confirma que existía este grupo que seguía a un tal Jesús al que consideraban el Mesías y que su hermano era importante. Prueba la conexión familiar dentro del liderazgo del movimiento, sí, pero no nos dice nada más sobre la vida o las obras del propio Jesús. Pero es que Josefo sí dice más. En otro pasaje mucho más extenso, el famoso Testimonium Flavianum, describe a Jesús directamente. Dice, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es que es lícito llamarle hombre, pues fue autor de obras maravillosas. Y continúa. Ese es un testimonio directo y muy potente. Bueno, aquí tenemos que ser intelectualmente honestas.
Ese pasaje que citas es posiblemente uno de los textos más debatidos y sospechosos de toda la antigüedad. La inmensa mayoría de los expertos hoy, y aquí incluyo a muchos teólogos y académicos creyentes, coinciden en que la versión que nos ha llegado fue retocada, interpolada por copistas cristianos. Frases como «si es que es lícito llamarle hombre» o la afirmación «él era el Cristo» es que no suenan a algo que escribiría un judío no cristiano como Josefo. Son confesiones de fe. Es un punto crucial y tienes toda la razón. Nadie defiende hoy la versión íntegra. Está claro que fue cristianizada. Pero el debate real no es si fue retocado, sino si existe un núcleo original de Josefo debajo. Muchos académicos sostienen que sí. Creen que Josefo escribió algo más neutro, del tipo: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús. Se ganó a muchos. Pilato, por denuncia de nuestros principales hombres, lo condenó a la cruz. Y que luego un copista entusiasta, no pudo resistirse a mejorar el texto. Si ese núcleo es auténtico, seguimos teniendo un testimonio judío del siglo I que confirma su existencia, su fama y su ejecución. Ya, pero eso es precisamente el problema. Nos movemos en el terreno de la reconstrucción hipotética. Para usar el pasaje como prueba, primero tenemos que reescribirlo para que suene como creemos que Josefo lo habría escrito. Es un argumento un poco circular. Dependemos de una versión del texto que no poseemos. Por eso muchos historiadores prefieren centrarse en el pasaje de Santiago. Es menos espectacular, sí, pero mucho más sólido textualmente. El testimonium, en fin, es un campo de minas. Nos dice mucho sobre el interés de los primeros cristianos por encontrar validación externa, pero como prueba histórica directa es, en mi opinión, demasiado frágil. Bien, hemos visto la perspectiva de un historiador romano, la compleja visión de un historiador judío. Pasemos a una tercera fuente que no es ni histórica ni teológica, sino puramente administrativa, lo que la hace especialmente interesante. Me refiero a Plinio el Joven. Hacia el año 112, siendo gobernador de Bitinia, en la actual Turquía, escribe al emperador Trajano una carta pidiendo instrucciones. Exacto. Y esa carta es oro puro para entender la vida de la iglesia primitiva. Es una ventana a una comunidad de segunda o tercera generación. Plinio describe lo que los propios cristianos le cuentan bajo interrogatorio. Dice que se reúnen antes del amanecer, que se comprometen a no cometer delitos y, lo más relevante para nuestro debate, que cantan un himno a Cristo como a un Dios. Justamente, fíjate en la implicación de eso. En menos de 80 años, un predicador itinerante de una provincia remota no solo ha generado un movimiento que llega hasta Asia Menor, sino que es el foco de una adoración que lo equipara a una divinidad. La existencia de un culto tan específico, centrado en un individuo con nombre propio, que además encaja con los datos de Tácito y Josefo, es una prueba circunstancial muy potente. Es muy difícil explicar todo ese humo sin un fuego real histórico en su origen. Estoy completamente de acuerdo en que es una prueba fascinante. Pero la pregunta es, ¿prueba del hombre o de la teología que se construyó a su alrededor? Lo que Plinio documenta de forma brillante es la cristología en acción. Nos dice lo que los cristianos de principios del siglo II creían y hacían. Es un documento de valor incalculable para la sociología de la Iglesia primitiva, claro que sí, pero no nos dice absolutamente nada sobre los hechos biográficos de Jesús. Plinio no dice, he investigado la vida de este Cristo. No, simplemente informa sobre las prácticas de un culto que le resulta problemático. Su carta es un testimonio de la fe, no de la historia del fundador de esa fe. Pero es que esa separación tan tajante entre el movimiento y el hombre es, a mi juicio, artificial. No se puede explicar la existencia de un movimiento tan explosivo sin una figura histórica de un carisma y un impacto extraordinarios. El culto que describe Plinio no es a un principio abstracto, es a Cristo, una persona concreta vinculada a un tiempo y un lugar específicos que los otros testimonios nos ayudan a fijar. La naturaleza misma de la fe que Plinio describe exige un fundador histórico. Lo exige necesariamente. La historia está llena de movimientos y mitos fundacionales que evolucionan. El fuego del que hablas pudo ser un predicador carismático, cuya historia fue embellecida y divinizada por sus seguidores hasta el punto de que la figura de fe que Plinio encuentra ya tiene poco que ver con el hombre original.
Lo que estas fuentes nos confirman de manera sólida es el humo, el movimiento cristiano, sus creencias. Pero la naturaleza exacta del fuego, la biografía del hombre, sigue siendo algo que solo podemos vislumbrar a través del velo de la fe de sus seguidores, que es lo que estos autores externos, al final, nos describen. En resumen, yo sostengo que la confluencia de estos testimonios no cristianos es clave. Un historiador romano hostil, un historiador judío, un administrador imperial pragmático. Cada uno, sin conexión entre sí, apunta a la existencia de un hombre llamado Jesús, apodado el Cristo, que vivió en Judea, fue ejecutado bajo Poncio Pilato y cuyo movimiento, en pocas décadas, era ya una fuerza social visible. Estos pilares, confirmados por fuentes externas, proporcionan una base histórica sólida. Por mi parte, concluyo que estas valiosas fuentes documentan de forma inequívoca el nacimiento y la vitalidad de un movimiento cristiano a finales del primer siglo. Son una ventana extraordinaria a cómo era vista la nueva fe desde fuera, sí. Sin embargo, en lo que respecta a la figura de Jesús, son un reflejo de las creencias de esa comunidad, no una prueba biográfica directa. Relatan la historia del cristianismo primitivo, pero los detalles sobre la vida del hombre de Nazaret, bueno, siguen dependiendo casi por completo de la interpretación de textos escritos décadas después por sus propios seguidores. No obstante, creo que ambos podemos coincidir en que, ya fuera por la fuerza de sus actos o por la potencia de la idea que generó, la figura de Jesús de Nazaret tuvo un impacto lo suficientemente grande y rápido como para quedar registrada en los anales de la historia, incluso en los de aquellos que no compartían o incluso despreciaban su mensaje. Efectivamente. En eso estamos de acuerdo. Y este análisis demuestra cómo se construye la memoria histórica, a partir de fragmentos, de ecos y de perspectivas diversas. Un mismo conjunto de documentos puede, legítimamente, dar lugar a interpretaciones distintas pero razonadas, algo que el material desde luego nos invita a seguir explorando.